You are listening to WOWDLP Takoma Park. Good afternoon. Welcome to the We Are Takoma show. I'm Bien Martinez. I'm Gerald Allen. I'm Donna Wright. And I am Alvaro Calavia. Wow. Good afternoon and welcome to, I was going to say welcome again. Happy Wednesday, everyone. Happy Wednesday. Hey, first, I want to say thank you to the Old Town Takoma Business Association for the street festival. It was fantastic. Rain didn't show up, a little bit in the morning, but very misty. But it was thank you to everybody who organized it, and the music was fantastic. The food was fantastic. Everything was great. And I want to give special thanks to Dave Eisner from House of Musical Traditions, because they always help us with the sound, bringing the people, bringing the music, always fantastic selection. And so thank you very much for this great community event. Lots of people, too. I'm glad we could make it. I'm glad we could make it finally. That's good. I saw a lot of people. I mean, especially the whole day, but especially at the end. Yeah. You know, but it was, I think this is the first time I've seen so many people. Yeah. Oh, people are excited to be out. Yeah. Sounds all right. great. But today is Wednesday. Yeah. Today is Wednesday. So we do have a city council meeting tonight. It starts at 7:30. So if you do want to get public comments in, be sure to get those in by 5 p.m. today. And then you can check our website, just search City Council meeting agenda. You can see how to actually stream or watch the meeting on cable. And you can also see the agenda items as well. So we do have a few voting sessions tonight. But again, the City Council meeting starts at 7:30 tonight. And be sure to get your comments in by 5 p.m. if you want to comment. Okay. So we actually had some really important news this week. So it is election season. We'll have Jesse Carpenter talk about that. Okay, so today we have Jesse Carpenter, the city clerk, to talk about the 2022 election. So how are you doing today, Jesse? Oh, very well. Thank you. Great. It's good to hear. Now, we're actually right in the middle of the election season, and have some exciting news or some exciting election updates. So as of Tuesday, yesterday, we actually had about 700 ballots returned so far. Is that correct? That's correct, yes. Yeah, and we actually, began the processing of the ballots yesterday. Could you explain that process? Sure. So when the ballots are received, they're kept in a secure room in their envelopes. And then the Board of Elections will be doing ballot processing and intake in the auditorium. And the public is welcome to come over and watch that if they like. Mm-hmm. So essentially that is, so they take the envelope, open the outer envelope, which we call the return envelope that the voter sends in. Inside that envelope is a ballot envelope, or we call it an oath envelope. Okay. If the voter has signed the oath envelope, and if the name on the signature matches the voter name that's pre-printed on the envelope, and if everything looks fine, then the ballot envelope is opened and the ballot is removed and separated from the envelope so that no one knows which ballot is associated with a particular voter. So then they're set aside and they are unfolded and put in a stack for scanning later on. Perfect. Wow. That's a process, and with so many ballots coming in, that's correct, and that's why we're starting early. Right. So we're starting this. We started it on Tuesday, and we'll be continuing through Election Day, and then after Election Day as well.
Is this, I think, was it 2 years ago, we actually streamed this event? Is that the same thing? We did stream it live, and we did that because of the pandemic. We were discouraging people from coming into the building. Right. So this year, voters, residents, anyone is welcome to come into the auditorium to watch the process. I don't think we'll be streaming it, but that may change. Yeah. We will put out an announcement if we are. And it was also our first time for mail-in ballots. Correct. During yes. that election too. So that was another reason probably had so much. Everything was a little bit changed. Right. It's all new, and it still is a new process for us, but we have some experience. Yes. Okay, and you mentioned that anyone can, the public, members of the public can come in and actually watch the processing of the ballots. Do you plan to put out a schedule for the remaining ballot processing days? Yes, we will do that so that people know when it's happening if they want to come watch. So, and again, it will take place in the auditorium, so there'll be plenty of room. Cool. Okay, and you actually have some more news in all things new. We actually are, offering ballot tracks for residents who, care to check on the status of their ballot at any given point. That's correct. So with the check-in process, we'll be recording in our system whether the ballot was able to be accepted, if there were no problems. If there is a problem, we'll be setting it aside and we'll let the voter know that maybe they forgot to sign their envelope, or maybe they forgot to put a ballot in the envelope, or all kinds of crazy things happen. So we'll have a way for voters will be able to sign up to the ballot track system and request either an email or a text message or even a voice message if that's what they want that will inform them of the status of their ballot, so they'll know if it was accepted, if there's a problem with it, and they'll also know whether or not it was received here. Wow, that's awesome. That's excellent. I know I saw Montgomery County, I think in 2020, did that as well. For some reason, I must have signed up, and all of a sudden I started getting tracking information. So it's really cool. It is nice. Yeah, it's nice to know your ballot is accepted. Yeah, it's accepted, and it goes through the process, and you're relieved because you put them in drop boxes, and you go away and you go, geez, I hope it gets picked up. It's a black hole. Yeah, no, they definitely get picked up. Yes, they surely do. And we have drop boxes here too, right? Happening right now. We do. We have a city drop box at the Takoma Park Community Center. It's on the lower level near the police department entrance. And there's a second drop box at the Takoma Park Recreation Center on New Hampshire Avenue. Both boxes are available 24/7, and they're picked up daily. And the county ballot drop box is also located at the Takoma Park Community Center. So our drop box and the county box are next to each other. And we hope the voters put the ballot in the right box. But I'm hearing from voters who are worried because they put it in the wrong box. So when that happens, rest assured, it will get to us, because the county, if they pick up ballots and discover our ballots among them, they will return them to us. And by the same token, if a county ballot ends up in our drop box, we will make sure that it gets to the county. And our box is branded with the city logo. It's brightly colored, so not Yes. that I think sometimes you get up there and you just kind of get Dazzled by Yes. the colors. It's Such a a very beautiful pretty box. box, yes. And that does happen too. So, well, that's good to know also, because, I'm sure that crosses people's minds. So it's reassuring that if you make a mistake, it's okay. Yeah, we can help. And if voters find that they make a mistake on their ballot and they need a new one, we'll be able to provide that. And we have a special email address that people can use. People should email elections@takomaparkmd.gov. And they will get a response. So any problems, feel free to email us at that address. Oh, that's good too. Great. Okay, and November 8th is Election Day. However, you do want people to submit a ballot early, correct? Right. So we sent a ballot to all active registered voters for this election, and we're hoping that voters take the opportunity to
to use the drop boxes or put the ballot in the mail so that we don't have an overwhelming number of people come in on election day. Right. So feel free to send it in early. If you really want to come here on election day, bring your ballot packet with you, bring your envelope with you, and you can come here and bring it into the community center or put it in the drop box if you want that feeling of coming to the community center on election day. Right. Part of the process, you right? could come and bring your ballot, but we would prefer that you bring the ballot that you received in the mail if you can. If you forget it, what happens? Is anything? Well, we'll give you, we'll cancel the one that we sent you and provide you a new ballot. Wow, so that's a process too. It's not just, Right, because we track everything. We know where all the ballots are. That's awesome. Excellent. Perfect. And what time is the election day from? Sure. On election day, we'll be open from 7 a.m. to 8 p.m. We'll be here at the Takoma Park Community Center. We'll be near the Maple Avenue side of the building, near the front entrance. So voters can come here on election day. Remember that you can only vote in the city election at this location. To vote in the for governor and so on, you'll need to go to your regular polling place if you're voting on election day. So unfortunately, you need to go to 2 locations on election day. The city also, we do 16 and 17-year-old voting too, right? So what's Correct. that kind of process if you're new at it? Right. So yes, 16-year-olds can register and vote in City of Takoma Park elections. If they're not registered, they can come here and complete a registration form. They can even come on election day and register and vote that day. We also allow non-U.S. citizens to vote in our elections. So again, anyone who's a resident of the City of Takoma Park, 16 years and older, is eligible to vote in our elections. Excellent. That sounds really great. So it sounds like we're off and running and ready to go and just waiting for people to get their ballots in. That's And right. We are, yeah. hoping everyone votes because it's really important. It's the voice of to be heard is signing on. It is important. And let me say one other thing. Voters should remember we have ranked choice voting in the City of Takoma Park. And it will be important if you have a second choice or even a third choice on your ballot, you should mark it so that if the candidate you prefer doesn't get a majority, your ballot will continue with your second choice. So it's important to make that second choice so that your ballot will continue for your second choice if your first choice is eliminated. That's a good reminder. Yeah. Yep, and we do have more information about ranked choice voting on our website as well. So if you do want to learn more information about the election, feel free to visit our website, or you can contact Jesse Carpenter, the city clerk. At elections@takomaparkmd.gov. Correct. Thanks, Jesse. Thanks, Jesse. All right, a very interesting interview there. Yep. So that was Jesse, and we had some really good information about the election and the ballots. So be sure to, get your ballot in before November 8th if you can. Okay, so this weekend we actually do have Monster Bash. So Monster Bash is starting about 1 o'clock on Saturday, October 29th, and it'll last until 4 p.m. So it's about a 3-hour event. But obviously, Monster Bash is always a fun time for the community to kind of come out. We'll have a costume party, followed by costume award ceremony, and then some other family-friendly events. So be sure to come out to Monster Bash. Go on our website to search Monster Bash and all of the related street closures and bus detours that are happening on that day. And if you do want to volunteer, you can also look into volunteer opportunities for the day. We actually have Brendan Smith. He's going to talk about a event this Sunday. All right. Okay, we're back with the city's Arts and Humanities Coordinator, Brendan Smith. Hi, Brendan. How are you doing today? Good. How are you guys? Pretty good. So, you actually have
you're here to talk about a exciting event this Sunday, the Free Little Art Gallery Halloween party. Yeah, so we're excited. This is Takoma Park's first free little art gallery, and it works kind of with a similar concept as little libraries, but art related. So it's a box that has free art supplies, and people can make their own art, and they can leave it in the box, or if they see other people's art they like in the box, they can take it home with them. And so we're having a sort of a celebration opening party this Sunday, October 30th, from 12 p.m. to 3 p.m. outside the Parkview Tower Apartments at 7667 Maple Avenue, which is where the art gallery box is going to be located. Excuse me. And we've got Chyna May. She's the president and creative director of Operation Arts Foundation. She proposed this project, and she's been working with the city's Arts and Humanities Division on it. Hi, Chyna. Hi, how are you? Great. So thanks for joining us. And so tell us a little bit, I guess, about how your group started making these little art galleries. Yeah, absolutely. So Operation Arts Foundation is a nonprofit, and our mission is to develop the creative economy. Initially, we had in-person galleries before the pandemic, and after the pandemic, we lost our location, and we wanted to still bring artwork to the community. We discovered this project. It was first done, I believe, in Washington State by Stacy Milray. And we wanted to bring that to Maryland. And then we started building the free little art galleries last year. And this will be our first time in Montgomery County. Great. And so how many other little art galleries have you done, and where are they located? We have done 4 free little art galleries. There's 2 in Brentwood, 1 in Edmonston, and then the one in Takoma Park. And then we've done 3 little free libraries and 1 little free food pantry as well. So there is 11 total at this time. Oh, great. And so tell us, I mean, I kind of briefly described it, but why don't you tell us a little bit sort of how the process works as far as people using the art gallery box and art supplies? Yeah, absolutely. So ours is a little bit different than the free little art gallery because we have a different theme every 2 weeks. So if you follow Art Magnet MD on social media, you can check out the current theme, or you can make any type of artwork you want. And we also share people's stories on Storytelling Sunday. So if you take a picture of the artwork that you make and you have a story to tell, we'll also share that on social media. And we are also filming a documentary. So all the artwork that's going to be in here for the next year will be curated into our documentary as well. But basically, anyone can come by, they can share their art, they can take art, and anyone can participate. But they can't take the little figurine peoples. Don't take the little figurines. Our props are not what's part of the installation. So right. So just to explain, so it actually looks like a small little gallery with little figurines and easels to put artwork. But I met with your installer earlier, and he said kind of the only problem they've had at one location is people snapping off the little figurines as souvenirs and taking them with them. Yeah. And we're hoping that won't be as much of an issue. And other than that, we try to keep everything like streamlined. We have enough signage that gives people direction so they know not to take things that they're not supposed to. But it just adds to the ambience. I mean, it's not that big of a deal, but it looks kind of empty without the people there, of course. Right. Yeah, maybe I'll need a little drawer here with figurines, and I can just keep sticking them there if I have to. But so, yeah, we're looking forward to the party. Again, it's this Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. In the lawn outside the Parkview Tower Apartments at 7667 Maple Avenue. The box itself has sort of an Ethiopian-inspired design. A large number of people in our Ethiopian community live in the apartments along there. Chyna, you want to tell us just a little bit sort of about the design? And you painted it. I've seen some of the
photos, and it looks great. I'm looking forward to actually seeing it installed and in person. Yes, thank you. So we wanted to use the full array of the rainbow, and we made a trompe-l'oeil effect of the Ethiopian style baskets, but they can also be translated into other tribal designs. So it is multicultural, but it is Ethiopian inspired. We also used a font that is inspired by the Amharic language. So there's a lot of culture in this design. Really happy with how it came out, and really excited to bring this to the community. Right, and I saw there's, it looks a bit like a burlap sack sort of in the middle, and I wasn't entirely sure if that was relating to sort of coffee and Ethiopia's known for its coffee. If not, it still looks like a cool part of the design. Yeah, it is a canvas burlap like design. It was very subtle on the different textures to contribute to this design. But yes, that is bringing it back to the history of Ethiopia and coffee and that being imported here. Great. So the party, we're going to be have some tents out there, costume contest, kids can dress up, and we'll have some art making projects where people can make art to put in a little gallery, and candy. Everyone likes candy. Halloween's coming up. So we're looking forward to it. Do you know yet sort of what, as far as the particular art projects kids might be doing, or are you still, and adults, are you still working on that? They're going to be different Halloween-inspired projects to celebrate the holiday, but honestly, it could be anything that they want to do when they come. We'll also have a bunch of really cool prizes for the costume contest and, best piece of artwork, and we'll also be filming the documentary, so we'll have a couple camera people up there to help document the event. Great. What's the public reaction been like to the little art galleries you already have up? It's been amazing. I mean, we've had people from across the nation come and visit our locations. We even had a fashion designer from Netflix. She came by and actually dropped off some artwork. We get art shipped from Texas to California and other parts of the U.S. And it's been a really awesome being able to interact with all these people, not even just in our community, but from around the world as well. Cool. And is there, it's a little art gallery, but are there sort of dimensions, like if people are thinking about making something, that how small it needs to be? I would try to keep the artwork either 5 or by 7 or less. The little tiny canvases that we provide every 2 weeks are about 2 by 2, 3 by 3, and then 4 by 6. So try to keep it tiny. But it is a fairly large gallery. We can fit up to 30 or 40 pieces at one time. And as long as everyone keeps everything fairly small. Okay. So probably 5-inch square or smaller? Yeah. Okay. Okay, great. Well, we're really looking forward to the party. One last time, it's this Sunday, October 30th from 12 p.m. to 3 p.m. outside the Parkview Tower Apartments at 7667 Maple Avenue. Everybody's invited. And Bien, you can wear your costume. What are you going to be this year? I'm not sure. I'm still thinking about it. Yeah? Okay. All right. And so, we hope people will come see that. And then we also have a Takoma Park Arts poetry reading called Poetry Without Borders. We're going to do that next week, Thursday, November 3rd at 7:30 p.m. at the Community Center. It features 4 poets whose work sort of breaks through sort of the artificial boundaries between nations and speaks to both local issues and issues around the world. Those poets include David Camaro, Victoria Moten, I've never mispronounced, Tui and Nguyen, I'm sure I mispronounced that, sorry, and Kim B. Miller. You also can get more information about our upcoming events at takomaparkmd.gov/arts. And thanks for your time, Chyna. Thank you so much. Have a great day, everyone. Okay, take care. Thank you. Thanks. Bye-bye.
Well, if you like party, don't forget. It will be there. Party and candy. We'll be there And with candy. the cameras. Yeah. I heard you were dressing up. I don't know. I heard that was a rumor. I'm gonna dress up like maybe a bowling player. I was thinking a book. What about like a bowling pin? Yeah, yeah, that would be interesting. So we have more information. We have a lot of going on. Yeah, so we actually just launched on yesterday our direct cash assistance. So the direct cash assistance is will provide eligible Takoma Park residents a one-time lump sum payment per household in the amount of $1,000. And this is actually a part of the American Rescue Plan Act, ARPA. So we are, kind of slowly but surely rolling these funds along the community. And this is our first biggest splashy program that we're doing as a part of ARPA. Yeah, it's a great program. It's online and it's in 4 languages right now. And we are working on getting some events. Right now we have one on November 10th and one on November 19th, but we're getting lots of requests for people to come into the office to complete the form. So we're looking at possibly changing those dates. So stay tuned and we'll make some announcements on that. If you go to the website, which is under ARPA, American Rescue Plan, direct cash assistance, we also put some information about the tax information from IRS, which is really important. There is no income tax on this money, so that's really important for residents to know. And again, the only criteria for this is households must make $50,000 or less, and you must be a Takoma Park resident. Mm-hmm. And on the portal, we partnered with a company called Forward, and they have a telephone number right on the website that says if you need assistance or help with any translations, they'll be glad to give you a call and assist with that. We've also added a dashboard, and that will show how many applications we're actually receiving and the status of those. So that's really exciting too. No, this is per household. It's Household. It's not per person. No, per household. Okay. And then if you have like 2 Like a roommate situation. Mm-hmm. Yeah, so if you have like a roommate situation, those would be counted as 2 households. Correct. Yeah. Right. Like if you have 2 students and living together. So or 2 parents cannot call if they have the wife and the 2 kids. It's not counted by number. I have 10 people. Can I have 10? It's actually set up by revenue. So Okay, it's 50,000. So if you're already receiving some the government programs, that's an easy way to be eligible. So, but this is No, go this is a first come first serve. Right. So there's $2.1 million available from our ARPA funds, and so that equates to 2,100 people. So we will keep this program open until all the reserves are spent. So and so you do it on the website. It's faster than you come to the building. And you could do it on your phone too. It's set up for that as well. But some people don't have access to the internet. So if you have some friends, some neighbors, some family members, just give them a hand and maybe they can apply. Right. And then, like I said, we're trying to reassess our events here at the city. We were looking at November thinking we'd end up with a lot of people online and their phone. But it could be that maybe we need to move the events in a little closer. So we're working through that. Can you remember who qualifies? Remind who qualifies? So anybody that's a Takoma Park resident and your household is 50,000 and under qualifies for the one-time $1,000 payment. All right. Then, is there any other documentation that you may need, or? There is some documentation that you need. It's listed in there. As I said, if you're already receiving some benefits or you're not receiving, they're reviewing everything. So It's very simple. It's 2 required pieces, and one would be proof of residence. Everything else is, and they're going to call you. If it doesn't pass through, they'll give you a call and help you work through it. Mm-hmm. All righty. So we're excited. We're hoping we heard this morning at 10:30 we had 60 applications. All right. We're going to keep giving more information Yep. throughout You the bet. weeks.
Okay, thank you very Thank you. much. Yeah, Thank you, remember, everyone. Saturday, Monster Batch, bring a lot of candy, I'll be there. So. Alrighty, yes. Me too, I love candy. Is next. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Somos Takoma. Les saludan Álvaro Calabia. y este es su servidor, Bienvenido Martínez. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha estado la semana Muy bien. tuya? Bueno, estuvo fantástico el domingo, que tuvimos el festival de la calle, el Street Festival. Así es. Música fabulosa. Mucha Estamos gente por todas mucha partes. gente ahí bailando, todos ahí. Yo estaba donde la cámara, me tuve que ir porque me empujaban todos, no podía hacer. Estaban todos también grabando con sus teléfonos y tal. Y bueno, que se diviertan, pero yo no podía trabajar, me tuve que ir. Pero oye, muchísimas gracias a Laura Barclay. Ella es la directora ejecutiva del Old Town Business Association, la asociación comercial de el casco viejo de Takoma, y todos los que organizan el festival. Muchísimas gracias. Y en especial yo quiero darle a Dave Eisner del House of Musical Traditions, la casa de las tradiciones musicales, que él siempre organiza la música, consigue los grupos y los ingenieros de sonido, y que siempre nos ayuda mucho a Teleciudad a grabar, con tener buen sonido y buena mezcla. Y todos los años, fíjate, lleva ayudándonos. Sí. Estupendo, sí. Muchas gracias a todos, lo disfrutamos y ya, bueno, pues a esperar a los festivales del año que viene. Yo de los festivales el que echo de menos es el de jazz. ¿Ah, sí? También, sí. Los otros me gustaba cuando teníamos los 3 festivales. Oye, el de jazz ya lleva mucho, lo eliminaron por completo. Ya lo ¿sí? eliminaron, sí, porque no tenían lugar donde hacerlo. Oh. Entonces, bueno, pues fue bueno mientras duró. Hoy es miércoles, entonces tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Voy a estar ahí escuchando el consejo. Sí, o sea, la gente que vaya, que venga a verlo en persona, al auditorio del centro comunitario. Claro, y lo bueno es que si viene en persona no tiene que llamar para venir y comentar durante el segmento de comentarios públicos, pero si lo va a escuchar o lo va a ver por televisión, lo tiene que llamar, mejor dicho, inscribirse, ¿verdad? Por Zoom, lo puede ver por Zoom. Lo puede ver por Zoom o el canal nuestro. Sí, pero si quieres tener comentarios públicos. Tiene que hacerlo por Zoom, no hay otra forma. Y tiene que meterse a nuestra página de internet y registrarse. Sí, antes de las 5 de la tarde. Takoma Park MD. .gov. Sí. Y espero que sea cortito. Sí. Que sea cortito. Ya. Estoy cansado del festival, ya me duele. Cuando hacía cámara a los 2 días se sentía yo como un pinchazo en el hombro. Digo, ¿pero por qué me duele aquí? Y era de hacer cámara, ¿no? Sí, pues la edad. Ahora es la edad, ¿me entiendes? Yo soy jovencito todavía, pero hoy ya me dolió el primer día, ya no espero 2 días, ya me duele el cuello, el hombro. Claro, son muchos, un par de años ya sin hacerlo, o sea que estoy... Claro, eso es. Tengo que levantar pesas ahora. Bueno, hay una cosa que si va a la página web de la ciudad, takomaparkmd.gov, allí se va a enterar, hay un botón de esos... naranja, y se llama que hay mira, ahora mismo no lo tengo. Sí, está en emergencia, está en amarillo a fondo, amarillo verdoso hacia el fondo, pero voy a ponerlo aquí, lo voy a decir en español, porque cuando vas aquí, pero tú estás dando una indicación desde el teléfono, porque a veces en la pantalla de la computadora es diferente, ¿no? Sí, no, pero también está arriba, está arriba los avisos, las alertas, alertas activas. Y entonces hay una asistencia te dan dinero efectivo en Takoma Park y se están aceptando solicitudes. Entonces esta viene por lo del ARPA, el apoyo federal por lo del COVID, y dieron $2.100.000. Entonces están dando $1.000 a las primeras 2.100 personas
que lo soliciten, porque esto es el primero que llegue, el primero que va, que se lo dan. Y tiene que ser 2 condiciones: que resida en Takoma Park y que gane menos de $50,000 al año. Claro. Entonces, le dan, va a la ciudad y le dan $1,000. Tiene que presentar la información. Lo puede hacer, le recomendamos que lo vaya ahí en la página web de la ciudad, takomaparkmd.gov, que lo haga ahí por internet, ¿no? Uh-huh. Si no sabe usted hacerlo, si no tiene internet en su casa, claro, pues pídele a un amigo, a un familiar, a un vecino. Y esto es hay cosas, bueno, a lo mejor lo explica ahí, ¿verdad? Pero esto, digamos, para personas que ganen menos de $50,000. Claro, sí. Ahora bien, la pregunta que yo tengo, y no se me ocurrió antes, es la pareja, si una pareja que viven juntos, si entre los dos son $50,000. ¿Me explico lo que te digo? Eso le tienen que ir ahí y preguntar, entonces, claro. Pues yo no sé, esto no lo llevamos nosotros. Uh-huh. Pero yo lo que recomiendo es que lo hagan en su casa, porque es el primero que llegue, el primero que se lo lleva. Y si viene aquí al edificio del ayuntamiento, sí, va a tardar más, no se lo van a hacer. Todavía no están preparados para hacerlo. O sea, no tienen ordenador, o sea, no tienen alguien que vaya y le ayude a hacerlo. Claro. Entonces, yo recomiendo que lo hagan en su casa. Si no tiene ordenador, puede a lo mejor ir a la biblioteca e intentarlo hacerlo así. Pero solo puede ser, eso se lo dan al hogar, a la casa, no a la persona. O sea que, claro, que si hay 2 personas, marido y mujer, solo pueden aplicar uno. Ahora, lo que yo escuché anteriormente es que si son 2 personas que son roommates, sí, ¿cómo dicen? Los estudiantes o... que son 2 estudiantes, algo así, que están compartiendo una casa o un apartamento, pues los 2 sí pueden, porque eso son... Sí, cuentan como si hubiera 2 hogares ahí. Claro. Digamos, ahí. Sí, pero si es familia, solo es una. Uh-huh. De todas formas, eso yo lo digo, que la ciudad está preparando unos días para que la gente vaya al edificio, al ayuntamiento, y ahí les ayudan y lo hacen, ¿sabes? Para que vaya toda la gente, todos los que no tengan, no sepan. Pero se están recibiendo ya muchas solicitudes. Entonces, lo mismo cuando lo han preparado, tenían uno preparado creo que era el 10 de noviembre, algo así. Lo mismo ya no quedan, se van los 2.100, claro, porque hay 2.100 personas o hogares que se lo pueden llevar, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero yo sé que $1,000 es importante para muchas de nuestras familias, la comunidad, y que califican, estoy seguro. Sí. O sea que información, takomaparkmd.gov, y eso es asistencia en efectivo directa. Está un poco, la traducción está mal, pero si no sabe inglés, hay traducción en español. Sí, como tú dices, ahora tenemos la biblioteca temporal. Si usted no tiene acceso a la computadora, la biblioteca temporal tiene ¿cómo se llama? El computer room. Sí. Puede ir ahí. Sí, lo puede hacer ahí. Lo puede hacer ahí, llévese a su hijo, a quien pueda, que sepa de... Y la información que necesite, porque no sé qué información te pedirán, claro, ahí, ¿sabes? Y la otra cosa es que... Se me fue la idea. Y allí en la biblioteca es el 7505 de la New Hampshire Avenue, y ahí es donde estaba antes el Salvation Army. Uh-huh. Estaba ahí, ahora el Salvation Army se ha mudado, otra zona no muy lejos, pero se ha mudado, y ahora se ha metido ahí la biblioteca. Y si usted conoce algún familiar o algún amigo o algún otro vecino que sea hispano o quien sea, ¿no? Usted dígale de esta ¿cómo se llama, Álvaro? La asistencia. Sí. Que le puede dar así para que no se lo pierdan. Direct cash lo llaman en inglés. Y tienen un en la biblioteca, que es el 7505 de la New Hampshire Avenue, las entradas del 201 al 208, esas. Es el jueves 10 de noviembre de 3 a 9 de la tarde. Están preparando un evento, ¿no? Pero lo digo que ese evento a lo mejor ya, para esa época ya, claro, se han ido. Solo son 2.100, ¿sabes? Sí. Y entonces ¿qué va?
Si pueden hacerlo antes, que lo hagan. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con... Esta noche hemos hablado ya. Luego viene el sábado. El sábado tenemos un par de cositas. Primero, el sábado está de 10 a 2 de la tarde. Está el día del... devolver las drogas y las medicinas. Si tiene medicinas que han caducado o que le han sobrado, o drogas de estas que puede coger la farmacia, o duras, te piden, no preguntan, tú traes lo que sea y se lo das, claro. Ellos lo meten en un sitio y luego lo queman. Sí, bueno, solo hay ciertas cosas que no pueden traer, ¿no? Sí, los aerosoles, porque lo queman los aerosoles, o eso porque pueden explotar generalmente. Y luego las jeringuillas y cuchillas, cosas así que algo que corte o que pinche, pues no, tampoco, porque es peligroso. Pero eso sí, si le han sobrado, yo qué sé, de ibuprofenos o lo que sea, ¿no? Medicina de lo que sea, claro. De la regia, de lo que sea y tal. Porque esto es bueno. Primero, es bueno no tirarlo a la basura porque puede llegar, se puede perder, puede caer en el agua a lo mejor y esas cosas, a saber lo que puede pasar. Es mejor no tenerlo en casa porque los niños, si tú tienes niños o a lo mejor un adulto se confunde y en vez de coger, se cree que es a veces los botes de medicina se parecen, son iguales. Entonces coges uno pidiendo que es el tuyo y te estás tomando el de tu tío. Claro. No, hay que tener mucho cuidado con eso, la verdad. Y también con los animales. Sí, los animales también. Y también, si tienes medicinas de animales que te han sobrado o lo que sea, entonces ellos luego lo queman. Y este es el día nacional, este sábado. Pero el departamento de policía de Takoma Park tiene en el lobby suyo, cuando tiene ahí una caja, y ahí todo el año puedes ir y darla, puedes ir y ponerla. Y terminan llevando yo creo que casi 500 libras al año. Sí, imagino, mucha gente tiene pastillas por todas partes que no usan. La gente. Sí, yo tengo bastante también. Bueno, bastante, pero tengo ahí que no... Llevo años que no... Una cosa que piden también es que las pastillas vengan en el bote, que no vengan sueltas. Claro. Entonces, que vengan en el bote. Y eso. Pues ese mismo día, el sábado, ¿qué hay? Está el Monster Bash. Sí, el desfile de monstruos, la fiesta de los monstruos aquí. Que... ¿Tú tienes disfraz ya o no te hace falta a ti las miedo? Estoy pensando disfrazarme en algo deportivo o algo así. Sí, ¿verdad? Sí, eso sería un disfraz. Como atleta, la verdad, tú no. Sí, tú puedes venir y luego te vas a jugar al tenis directamente. Sí. La bicicleta. Sí, a propósito, me quedé ya mi bicicleta, pero parece como que va a llover, ¿no? Tal vez mañana. ¿Va a llover? No sé, ¿el sábado? Supuestamente no va a llover. Supuestamente no va a llover hasta el lunes de la semana que viene, pero, sí. Pero uno nunca sabe. Sí, yo creo que voy a venir de niño para que me den chocolates y candy. Bueno, vas a tener que hacer mucho maquillaje y cosas así. Yo soy joven todavía. Todavía paso. Pues eso, es el Monster Bash a la 1 de la tarde, de 1 a 4. Se reúnen a la 1 en la escuela, Middle School, Takoma Park Middle School, en Piney Branch. Okay. Y de ahí van a dar el paseíto, van caminando por la Piney Branch hasta la Filadelfia y giran a la izquierda hacia la biblioteca y ahí entran en el aparcamiento, el parking de la biblioteca. Y ahí hay música, ahí van a dar candy, va a haber cositas y tal. Ok, lo van a hacer en la biblioteca entonces, aquí en el parqueo. En el parqueo, sí. Ok. Oh, no, espera, no, en Maple Avenue, perdón, lo han cambiado porque estaba pensado que podía haber construcción. Claro. Lo van a hacer en la Maple Avenue, perdona, sí, tienes razón. Sí, supuestamente el parqueo está supuesto a estar cerrado ahora, pero como se han atrasado, pero el plan es de hacerlo en el Maple Avenue, van a hacer al Maple. Sí. Muy bien, muy estupendo. Pues muy estupendo porque es más amplio, es más espacio, yo creo. Claro. Entonces ahí, muy bien. Entonces ahí estaremos con las cámaras, salúdenos y que traiga chocolates, que a mí me gustan. Definitivamente. ¿Qué más hay, Álvaro? Pues hay, eso es el sábado, y el domingo hay se llama las pequeñas galerías de arte gratis, The Free Little Art Galleries. Entonces,
hay van a poner unas enfrente de unos apartamentos ahí en Takoma Park, en la Maple Avenue. Sí. Entonces lo que hace es que la gente, los que quieran, traen arte y lo dejan ahí para que la gente se lo lleve. Igual que las bibliotecas, que coges libros y tal. Pues habéis entrevistado a una de las artistas que va a haber una fiesta este sábado. El domingo. Es desde 12 a 3. Sí. Una fiestecita también de disfraces. Claro. Así que pueden llegar ahí a comer caramelo también. Parece que va a haber caramelo y cosas así. Así que entrevistamos a la artista. Muy interesante. Porque esto le va a ayudar mucho a los jóvenes y a los adultos también. Porque es para todo el mundo esto, ¿no? A meterse en el mundo del arte. ¿Verdad que sí? Sí, es en el Maple Avenue, en el 76-67. En el Parkview Towers, en la yerbita ahí enfrente. De 12 a 3. Y es gratis, por supuesto. Y pueden venir de todas las edades, vengan disfrazados. Los niños les va a gustar. Va a haber un concurso de disfraces, por cierto. Y pueden hacer arte. Va a haber cositas para que la gente haga arte y tal. A mí se me da muy mal lo del arte. Soy muy mal. Aunque lo intente disfrazar con modernismo y abstracto y tal, me sale mal. ¿Y tú lo haces así para que no se den cuenta la gente? ¿El qué? Tú lo haces así modelo abstracto. Sí, intentaba así para que no se den cuenta lo malo que era. Lo hacía mal directamente. No, tú no tienes la misma suerte que Picasso. No, ahí no. Bueno, también hay que decir, hablando de arte, que la semana que viene, el jueves 3 de noviembre, a las 7:30, en el centro comunitario, va a haber un Poesía sin Fronteras, el Poetry Without Borders. Y ahí entre ellos hay 4 poetas locales de distintas etnias. Entre ellos va a estar nuestro amigo David Camero, venezolano, él, amigo aquí, y van a decir sus poesías. Él tiene mucha energía en su poesía, me gusta, declamando ahí. Y luego va a estar también Kim Miller, Victoria Motten y Thu An Nguyen. O sea que si le gusta la poesía, venga, es gratis, 7:30 el jueves 3 de noviembre en el centro comunitario de Takoma Park. Fabuloso. Y tenemos más. Voy a decir ahora, el centro de la Peña Cultural del Salvador, Peña Cultural El Salvador, perdona, lo voy a decir 1000 veces más, pero bien ahora, Casa de la Cultura El Salvador, voy a decir el nombre correcto, Casa de la Cultura El Salvador, perdón. Pues mira, tienen varios eventos que voy a decir. Uno, el de los viernes, que lo hacen siempre todos los viernes. Este viernes, 28 de octubre, lo hacen por Facebook Live a las 8 de la noche. Van a tener un Zoom meeting. Entonces, si usted va al Facebook de la ciudad, lo tienen ahí. No de la ciudad, de la Casa Cultural. De la Casa Cultural, perdón, la Casa de la Cultura El Salvador. Y ahí tienen el Zoom meeting y el Zoom, y se puede meter ahí, y a las 8 tienen poesía, música y de todo ahí. El 29 de octubre van a tener un fiesta del Día de los Muertos, pero a eso no te puedo decir dónde. Sé que es a las 4 de la tarde, pero no sé dónde lo tienen. El fiesta del Día de los Muertos, sábado 29 de octubre. Luego ha empezado el 2 de octubre, pero usted se puede apuntar todavía en el Centro de Alfabetización Español CENAES. Tienen los domingos de 1 a 3, tienen clases de inglés gratis. Clases de alfabetización en español. O sea, si usted no sabe leer o escribir en español, claro, tiene ahí clases de alfabetización en español. Esto es muy importante, y aunque uno sea mayor, yo soy de los que creen que los perros viejos pueden aprender nuevos trucos, ¿no? Tiene aquí que dicen que no.
perro Claro. viejo no puede aprender trucos nuevos. No, yo sé porque yo aprendo Tú muchos aprendes. cada día. Sí. Sí. Entonces yo le digo que la gente no se eche atrás porque diga, yo soy muy viejo y tal. Aprenda a leer, aprenda a escribir, porque eso te abre otro mundo, otro universo. Que, sabiendo leer y sabiendo escribir. Hay otro universo que no te puedes ni imaginar lo que es. Y eso se dan en la biblioteca de Mount Pleasant, en la calle 16 en Washington, 3160. Si quiere registrarse, llame al 202-607-3901. Son gratis. Y las dan los domingos de 1 a 3. Y los niveles son de principiante a intermedio. 202-607-3901. Aquí. Más del Centro de la Cultura, la Casa de la Cultura. Además, ¿Te interesa? Sí, tengo oye, mucho está más. bien Aquí. ocupado, Tiene un montón de cosas, tiene un par de cositas más ahí. El martes 1 de noviembre, o sea, este martes que viene, presentan a Eduardo Fuentes la segunda parte. Y van a hablar también en el Facebook, que por cierto la dirección del Facebook es Casa de la Cultura El Salvador, todo junto, facebook.com/Casa de la Cultura El Salvador. Esa es la. Entonces es Arte y Fe Network. Eduardo Fuentes, o sea que va a hablar de su arte. Y luego el jueves 10 de noviembre va a haber Federico Morales, Vida y Obra también, a las 8 de la noche también, en Facebook. Es a las 6 en El Salvador, 8 en Washington. También, o sea que está todo eso ahí, un montón de cosas ahí. hay bastante trabajo, bastante eventos, y la Casa Cultura del Salvador esto de la pandemia parece que lo ayudó, porque entonces ahora pueden tener todo tipo de eventos con gente directamente de El Salvador, de otra parte de otro país. Así que si pueden, entren ahí y disfruten de la programación que ellos hacen. Y no sé ahora, pero siempre ha sido Janet Noltenius sola, ella haciendo todo. Ella la mujer orquesta casi ahí, tocando todos los instrumentos ahí, porque lo organiza todo, lo prepara. No, así es. Espero que ahora tenga más ayuda, porque hacen un trabajo cultural fenomenal para la comunidad salvadoreña, pero para todas, pues no solo lo de los viernes de poesía, llegan de todos lados, no solo salvadoreños. Y yo quiero decir una cosa, a veces la cultura uno se cree que es para la gente rica y dejan un poquito nos olvidamos de los más humildes, ¿no? Y la gente humilde también, bueno, hemos tenido por la Casa de la Cultura, hemos conocido a gente que era humilde y eran fabulosos artistas. Sí. Ahí. Gente que ha sobrevivido a la guerra. O sea que yo le recomiendo a la gente también que se meta un poco de arte en su vida. Claro, y el arte le trae alegría, ¿no? Así que disfruten, es bueno aprender, como tú dices, así como aprender a leer español, es bueno aprender de artes, ¿no? El arte le abre otro mundo, como tú dices. Bueno, más cositas. El mes que viene es el mes del cáncer de próstata, o sea, para hacer la gente que esté más atenta al cáncer de próstata. Entonces, todos los hombres del departamento de policía no se van a afeitar, es el no afeitarse, el mes del no afeitarse. Entonces, si ve a los policías de Takoma Park sin afeitar... ¿Todo el mes? Todo el mes. Yo no puedo, mi mujer me pega y si me dejo. A mí a los 3 días me está picando la barba. Sí, a mí no me gusta dejarme barba ni... Bigote menos. Sí, pero sí. Barba. Y entonces todos los policías, oye, no sé si las mujeres policías les van a dejar de afeitar, eso no lo sé, pero los policías, si los ve con barba, sí es que están entonces uno puede donar y ellos lo dan todo al de la fundación del cáncer de próstata. Entonces va a estar ahí. Bueno, yo te digo que yo soy vago y me afeito poco, pero no me gusta la barba. Sí. Sí, como te digo, a mí a los 2 o 3 días me está picando mucho. Yo normalmente yo me afeito constantemente, así que... Pero sí que no creo que podría durar un mes.
Yo tengo a mi hijo, es de los que se afeitan 2 veces al día, porque sale un barbón ahí, que sale a su madre, claro. Ay. Bueno, también la policía tienen paquetes de emergencia para, sobre todo, las mujeres que han sufrido violencia doméstica. Pueden ir recoger ahí en el departamento de policía, vaya allí, pregunte, tenga el librito, pregunte ahí. El departamento de policía de Takoma Park está abierto todo el día, todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 o 66 días del año. O sea que si necesita algo, vaya ahí. Tienen paquetes de emergencia y tal. También, comenzando el 31 de octubre, el lunes, que es Halloween, van a empezar a coger los abrigos. Es el Winter Coat Drive. Entonces, si usted tiene abrigos que le sobre, que no le use, se le han quedado pequeños, se le han quedado están grandes, lo que sea, pues tráigalos, lo deja aquí. Tienen una caja donde lo va recibiendo, y según se llena, porque el año pasado lo tuvieron y se llenaba eso, la gente colabora mucho, afortunadamente. Entonces ellos lo llevan a la organización. Sí. Y entonces lo reparten allí, ¿no? Sí, eso es muy importante también. Aquí a mí me gusta mucho el departamento de policía porque hace este tipo de actividades para ayudar a la comunidad. Y si usted tiene necesidad, venga, ¿verdad que sí? Porque no hay nada malo con pedir ayuda, ¿verdad que sí? Sí, además lo que digo, el departamento de policía, ellos son, o sea, nosotros lo vemos como las películas, son muy peliculeros toda la gente, entonces los ve cuando hay algo malo, te ponen una multa o están arrestando a alguien o pasa un atraco, algo, cosas malas o de violencia o, ¿sabes? Situaciones en las que no quiere estar envuelto. Claro. Pero ellos también tratan con la comunidad tú a tú, de cara a cara. Entonces ellos ven quién necesita ropa, quién necesita comida, quién necesita trabajo. Entonces conectan a esas personas con otros departamentos o servicios de la ciudad o del condado. Por ejemplo, el Victims Assistant, las asistencias de víctimas. Claro. Tienes víctimas, llegas aquí, te ponen, entonces te puedes ahí... tú dices, me ha pasado esta cosa, este crimen o lo que ha pasado. Y ellos te ponen en contacto con otras cosas que te pueden ayudar, te ayudan ellos también para ir a corte, cosas así, ¿no? O sea, que ellos ven y por eso organizan estas cosas. Tienen ellos también una cosa de juguetes que empezará ya para Navidad. Que por cierto, esta es la mejor hora porque viene Halloween, luego viene Thanksgiving con el pavito, luego viene Navidad, entre medio está el Mundial ahí de fútbol. Este año es el mejor invierno de todos. Pero eso, que la policía de aquí de Takoma Park, si usted en una situación que ve al policía y tal y tiene una necesidad, pregúntele, que ellos a lo mejor le pueden poner en contacto con algún departamento. Claro. De esos. Y entonces ellos tienen ahora empieza el 31, lo de los abrigos. O sea, el 31 de octubre empiezan, este lunes, pueden traer los abrigos aquí al 7500 de la avenida Maple. Y a lo mejor si necesitan abrigos, pues vaya ahí y pregunte cómo pueden conseguir uno, cómo se lo pueden dar, porque a lo mejor usted o un familiar o un vecino pues necesita uno también. Mire, también, Álvaro, la cosa es decirle a la gente que, mire, que traigan abrigos que estén en buenas condiciones, ¿no? Y si pueden, mándelo también, aunque sea que lo laven, porque hay que dar cosas de corazón, pero darlo también bien, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que sí necesita, y especialmente niños necesitan. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Recordar este sábado el Monster Bash, que vengan disfrazados, traigan a los niños, es muy divertido, se lo pasan fenomenal. A mí es uno de los eventos que más me gusta. Claro. ¿Y a qué hora empieza? A la 1 de la tarde en la escuela media de Takoma Park, en Takoma Park Middle School, en la Piney Branch. No te puedo decir el número ahora, se me va a borrar el número.
pero todos saben dónde está, ¿no? Sí. Bueno, y también hay que la gente tiene que entender que también cierran parte de la calle, así que tengan mucho cuidado. Para que la gente, si va usted a venir en coche por ahí, va a haber... va a haber tráfico, sí. va a haber tráfico. Y detours, desvíos. Y recuerde que empieza en el colegio y luego van caminando al Maple, la avenida Maple, o sea que al centro comunitario del ayuntamiento. Uh-huh. O sea que si llega tarde, pues lo mismo ya no están en el aparcamiento, no se asuste, vaya a la avenida Maple y ahí llegarán todos. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final de su programa Somos Takoma. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias.